Hola, muchas gracias por recibirme. Hoy es un placer estar en este festival y también estar en Chile por primera vez. Es fantástico. Hoy les voy a hablar acerca de el laboratorio de ideas, de este Ideas Lab y lo que hacemos. Mi experiencia es que realicé un doctorado en la historia oral y la salud oral, en donde las historias no están en un archivo. Cuando yo estaba trabajando en esta historia, tenía que indagar en los recuerdos y la memoria de las personas. Entrevisté para ello a muchas personas y me concentré en la historia oral. Y fue en el proceso de entrevistar a muchas personas que me enamoré de hacer estas entrevistas, escuchar las historias de las personas y no sentía que tenía que escribir un documento académico, sino más bien compartir las historias que tenía la gente de otra manera. Así es que comencé a indagar en el documentar con films, con trabajar con el sonido para poder contar una historia, la forma en que afecta nuestras emociones. Muchos escucharon la presentación de Chris anteriormente, seguro que habló de eso, pero es como el sonido también se puede ocupar para comunicar, pensando también en el tiempo, la temporalidad, la forma en que el sonido hace que evoques tu propia imaginación, porque no abarca todos los sentidos, sino algunos, pero existes en el mundo a la vez. Estás escuchando la historia y el sonido, pero también estás creando tu propia narrativa en torno a aquellas historias. Y para mí eso era muy llamativo. Y trabajé para la BBC y esto fue en 2015-2016. Y como muchos de ustedes saben, hubo un momento en donde hubo muchos desarrollos interesantes en el mundo de la tecnología y la narrativa, contar historias, había mucho de realidad virtual, surgieron muchas plataformas para modelar las formas que las personas estaban generando arte y estaban capturando las historias orales ocupando la inteligencia artificial, los hologramas y me emocionaba mucho este mundo y comencé a pensar así sobre el hecho de que yo estaba simplemente informando a la radio, que es genial, llegaban muchas personas, pero es el mismo medio y estás exportando algo de una manera lineal en un archivo MP3 y sentí que había más que se podía lograr con el sonido. En ese momento muchas de las experiencias inmersivas estaban ocupando el sonido, pero más bien como un subproducto de lo visual que ocurría con la realidad virtual. Y también estaba pensando mucho en el futuro y cómo vamos a estar escuchando en el futuro, qué podríamos estar escuchando. Así es que también estuve realizando documentación auditiva en un camino de 200 años de antigüedad del mundo cristiano en España, de peregrinaje, pero por muchas razones mientras estaba haciendo ese peregrinaje, grabando las historias de las personas se abrieron de una manera tan emocional, tan emotiva, que comencé a pensar que no simplemente deberíamos estar escuchándolas de manera receptiva, sino que movilizándonos y qué hacemos con esta relación de la escucha y cómo nos movemos mientras escuchamos. Entonces empecé a trabajar también con una realidad, con una empresa de realidad aumentada, viendo cuáles eran los potenciales con nuestros teléfonos, porque estaba al tanto de todos los desarrollos con los cascos, con estos lentes, pero estaba pensando más bien en algo que toda la gente ya tuviera y que nos podría ofrecer, por ejemplo, con un piedómetro que sabe si nos estamos moviendo o no, y así la historia, por ejemplo, ahora que todos escuchamos podcast, cómo podía vincularlo con eso y ver lo que ocurriera si es que una caminata diaria podía también ser vinculada con una historia. Y empecé a experimentar con estas historias que recopilé en el Camino de Santiago y así nació Pilgrim o Peregrino en español, que fue en 2015
2013 fue uno de los primeros intentos de un podcast interactivo en movimiento. Ahora les voy a reproducir un poco. Normalmente caminamos para llegar a algún lugar, pero para muchos tiene un significado diferente. El Camino de Santiago es un camino de 800 kilómetros por el norte de España. Cada año 200 personas escogen, 200.000 personas deciden hacer este peregrinaje. Si es que escuchan, pueden escuchar a estos peregrinos pasar por tu lado. Pero si es que comienzas a caminar con uno, te vas a quedar con ellos y ellos van a compartir sus historias contigo. Veo, no veo ninguna sombra por ahí. Hace mucho calor, vamos cuesta arriba, pero bueno, supongo que me gustaría agradecer, o sea, esto pasó todo porque mi esposa me dejó. Bienvenido a este camino del peregrinaje. Todos estamos viviendo de maneras diferentes. ¿Cuál es el final? Eso entonces fue un clip lineal, pero una de las cosas interesantes es que tú puedes tomar una de estas rutas y ahí escuchas a algún peregrino o peregrina detrás de ti, ellos se van a juntar contigo y van a continuar su caminata y van a comenzar a abrirse. Puedes dejar de escuchar o escuchar a otra persona que viene por detrás y decides si quieres escuchar a ese peregrino y escoges caminar o no con ellos, si no, no. Estamos experimentando entonces con audio la forma en que se podría replicar la vida real de esa manera, con una naturaleza más de serendipia de la vida. Puedes encontrarte con alguien, pero también puede que no, o puede que te reúnas y decidas no caminar con ellos, luego puede que te reúnas de nuevo en esa experiencia. Este proyecto fue financiado por Bose y ocupamos el marco de Bose, estos marcos que ves en donde puedes tener a aves, incluso la experiencia. Estamos intentando fusionar el mundo real con lo que estamos escuchando. Puedes escuchar aves y no sabrías si es que estaban realmente allí o eran parte de la experiencia. Podemos enfrentarlos con el hecho de que estás haciendo tu propio peregrinaje, pero no estás en un peregrinaje, estás en una vida ocupada, puede ser que estás llegando a la luz de un semáforo y se va ese peregrino que te encontraste en el audio, pero es para recordar a las personas que puede que sea de la realidad, pero también que no pertenezca a su realidad. Y me gusta cómo hemos creado esta narrativa con un flujo de experiencia interactiva. Me gustaría un viaje que representa un peregrinaje, pero no quería simplemente una historia heroica en donde se escoge la historia de uno y se concentra en ese peregrino, solo que quería seguir la narrativa de un peregrinaje en sí, en donde tienes la mente, el cuerpo y el alma. Un tercio del peregrinaje es tu cuerpo que te puede doler, luego trasciendes esa etapa corporal y pasas a una etapa en la mitad quizás de la ruta en donde las personas se quiebran y ya se afecta su mente y luego llegamos al final del peregrinaje en donde ya el alma está involucrada. Tenemos tres diferentes capítulos y en cada uno de ellos se sigue una ruta emocional que es parte de ello. Y lo que esto significa es que podemos crear una experiencia de cualquier longitud que se quiera. Podemos tener una caminata de 8 minutos o de 20 minutos y seguiríamos aún así esta estructura de tres capítulos y tenemos así una experiencia de historia satisfactoria, pero podemos predeterminar la longitud que tiene. La construimos en Unity y luego acá en esta otra plataforma hicimos el trabajo con Proteus y también en la historia había que asegurarse de que tenga un final perfecto, que pueda tener un final teórico para que Unity pueda indicar al dispositivo que pase al próximo capítulo. Eso fue
el trabajo y funciona, y fue un experimento emocionante, para poder crear estas historias que tuvieran diferente extensión, ¿verdad? Y también en la narrativa conocemos información desde Unity, sabíamos con quiénes habían caminado más. Fue una decisión personal que tomaron en su camino y podíamos registrar esos datos. Y entonces trabajamos con ilustradores que realizaron estas representaciones maravillosas de cada uno de los peregrinos o peregrinas, y les pusimos citas para que cuando las personas terminaran su experiencia se les entregara una tarjeta más bien personalizada, porque sabíamos con quienes habían escogido caminar. Entonces queríamos jugar con eso de que no sabíamos tanta información, pero sí estábamos personalizándolo de una manera mucho más amable. Y a continuación trabajé con Gabo y generamos un documental que se llama The Sleepless Nights, que mezcla, que es un documental de realidad mezclada con imágenes, aspectos visuales, pero también trabajamos fuertemente con el audio, porque de eso se trataba. Y esto todo se trata de los desalojos en Estados Unidos. Se basa en un libro sorprendente de Matthew Desmond, quien es un sociólogo de Princeton que escribió mucho acerca de las complejidades de los desalojos en Estados Unidos. Y es una forma, bueno, que involucra a personas en situaciones difíciles, a los arrendatarios o los arrendadores, o más bien los administradores de los edificios también, en donde esto afecta a familias y particularmente a niños. Y queríamos llevar esto a un aspecto muy frontal. Hay muchas complicaciones, pero al final del día los niños están siendo desalojados y no tienen un techo. Y el impacto de perder tu casa es algo que nunca olvidas. Así es que trabajamos con The Cube, que estuvo con Premier en el festival, pero teníamos que tocar un muro para escuchar las historias. Así se trabajaba en este formato, y era una forma para poder sentirte inmerso en las historias y poder tocar para seguir escuchando. Era como tener tener tu rol en la historia, porque finalmente si tenemos un rol, si vives en Estados Unidos, definitivamente tienes un rol en este sistema que involucra que las personas puedan perder su casa o sean desalojados. Así es que por eso creamos así esta experiencia y ocupamos historias reales, porque me pareció que era muy relevante el obtener, llegar a esa emoción y todo lo que se puede hacer con el sonido, para poder interiorizarse en lo que está pasando una persona, más que con un doblaje de un actor. Vamos a reproducir un poco. Creo que un desalojo es algo que un niño nunca olvida, ya en su adultez, incluso, y hay cosas en la vida que te marcan como una cicatriz, se quedan contigo para siempre, y podemos canalizarlas de una manera que sea sanadora y que reafirme tu idea de vida, o puede bien convertirse en un trauma por siempre, con lo que tenga dificultades. Después de que nos mudamos del apartamento, mi hijo me decía, mamá, quiero irme a la casa, quiero irme a la casa. Y yo retenía mis lágrimas porque era tan difícil no poder hacer nada con eso. Yo quiero volver a mi casadita de ladrillos, y era algo muy doloroso, y me decía, ¿qué pasa? ¿Por qué nos la quitaron? ¿Por qué nos quitaron nuestra casa? Y caminaba y le decía a la gente, nos quitaron la casa, no tenemos una casa. Y yo le decía, la mamá te promete, te hace esta promesa de que voy a encontrar la forma, vamos a estar bien, tenemos que tomarnos un poco más de tiempo, y luego la mamá te va a poder llevar a una casa más grande, a una casa linda. Y él me decía, quiero ir a la casa. Fue algo muy doloroso, muy difícil para mí. Fue muy difícil. Fue la parte más difícil de mi vida.
al reunir todas esas experiencias y al hacer cosas como, bueno, un doctorado puede incluir a 6 personas y luego trabajas para la BBC en donde alcanzas a 6 millones de personas, pero tienes una semana para trabajar en eso y luego llegar a estas experiencias inmersivas con un impacto mayor y trabajar con el mundo académico, donde hace, como lo hace Matthew con Evicted, que pienso entonces qué puedo hacer después, cómo puedes tomar historias tan significativas con personas, pero también con financiamiento para poder lograr esto. Bueno, en ese momento estaba colaborando con Joe Ali del Instituto Berman y estamos realizando un simposio en seres humanos virtuales y descubrí que el Instituto Berman iba a establecer un laboratorio para poder descubrir nuevas formas creativas de contar historias, pero dentro de un contexto universitario, intentando aún alcanzar ese público más amplio que no pasa muchas veces en ese ambiente universitario. Y eso es lo que ocurre con la bioética y ese ha sido mi próximo paso. Cuando pensamos en lo que es la bioética, digo que es como cualquier tipo de historia en donde tu vida, tu nacimiento, tu muerte, todo puede afectar tu cuerpo y nos afecta a todos. Todo se trata de las decisiones que se están tomando a diario sobre quién va a vivir, quién va a morir y quién consigue acceso a los recursos. Todas las decisiones están ocurriendo y se trata de aunar a más personas para tomar las decisiones o que se esté al tanto de que se estén tomando esas decisiones. Hay que ver quién tiene esa decisión también, quiénes son. Puede ser sobre la muerte, puede ser sobre la reproducción, puede ser sobre el futuro de la reproducción, quién decide quiénes y quiénes no van a tener hijos. Eso realmente me impacta muchísimo, me sorprende. Y decisiones incluso más básicos, quién consigue, quién tiene acceso al sistema de salud o no. Tiene que ver con valor, tiene que ver con recursos. Y así es como tuve este rol de directora de laboratorio y de decidir qué hacemos a continuación en este laboratorio tan significativo. Decidí que debería ser un estudio creativo y servir como una incubadora para estas historias de clase mundial, de importancia mundial. ¿Y por qué? Porque hay muchas universidades que producen medios, pero no llegan a las personas de la manera correcta. Así es que lo vi esto y dado que tuvimos como una donación bastante generosa para que ocurriera este laboratorio, decidí que iba a ser algo significativo, que iba a ser una diferencia. La forma en que lo configuramos fue que el laboratorio está integrado en el laboratorio de bioética de Birman y trabajamos en las historias y en la narración de historias. Tenemos un equipo de productores en el laboratorio que trabaja con los miembros de la facultad para tener historias y también puede ser con asociaciones porque hay personas muy talentosas que ya están narrando en otras partes, cómo podemos ayudarles y no contarlas nosotros simplemente. Y también es una institución de educación, así es que nos asociamos con las carreras de magíster que ya existen y cómo podemos apoyar a las personas que están trabajando en ser narradores y también con los métodos para poder crear bioética. También se trata de cambiar la idea de lo que significa hacer bioética y ser más creativo en ese mismo proceso. Estas son algunas de las iniciativas que ya hemos implementado en el mundo. Bot Love lo realizamos con Diego Sinio, un periodista mexicano, con el que hicimos Bot Love, que es una serie de inteligencia artificial. También realizamos un podcast en donde tenemos diferentes dilemas éticos e historias personales. Y este está en español, se llama Nos vamos a casa. Y es una herramienta de audio interactiva que está diseñada porque a veces, bueno, apuntamos a audiencias más amplias, ¿verdad? Pero hay otras que son más de nicho, más pequeñas. En Baltimore hay muchas familias con padres hispanohablantes que a veces tienen a bebés que están en cuidado intensivo
Y hay una barrera comunicacional con los médicos porque muchos en Baltimore no hablan español. Así es que trabajamos para poder crear una herramienta que fuera de audio, porque a veces hay bajo nivel de alfabetización, entonces queríamos que tuviera esta cualidad de ser de audio para los padres que no hablaban inglés y que estaban pasando por esto. Y les dijimos que podían prepararse para ir a una reunión con los doctores para poder hacer preguntas que quisieran hacer acerca de su bebé. Es una experiencia diferente, pero aún así muy significativa. Además, estamos trabajando en programas o proyectos más inmersivos, más grandes. Tenemos un fellowship de 2 años con este proyecto de 2 años que se basa en Celaris, que ocupa la neurotecnología para poder visualizar las ondas cerebrales de las personas ocupando inteligencia artificial generativa, ocupando estas ondas de audio, pero también tiene una narrativa. Va a ser una performance en vivo en donde invitamos a la audiencia a que piense sobre la relación entre la inteligencia planetaria, la inteligencia humana, la inteligencia artificial, a dónde va eso y lo que significa. Y estamos trabajando con neurocientíficos, científicos de informática para poder, bueno, desde el inicio del proyecto para crearlo. Ha sido interesante. Y esto es otro proyecto en donde trabajamos con pediatras, con niños con necesidades de salud muy complejas, y se dieron cuenta de que a menudo los doctores no tenían idea de las realidades que vivían las personas en su casa, por lo que pasaban cuando llegaba un niño al hogar. Así es que realizamos un documental de audio inmersivo, una película y una experiencia inmersiva sobre lo que significa cuando también tu casa, tu hogar, se convierte en un hospital. Esto se va a implementar para una audiencia más general, pero también tenemos a legisladores y también pendientes de cuando esto esté listo. Es bueno saber también entonces cuándo están alineadas las diferentes audiencias. Entonces estamos muy emocionados de estar colaborando aquí y está en línea con lo que queremos hacer, que es traer más cuentacuentos para pensar en estas cosas. Especialmente en estos últimos días está tan claro cómo las personas les preocupan estos temas. Y luego traer tanta creatividad de cómo acercarse a estas historias. Entonces amamos estar en colaboración. Estamos muy felices acerca de esto. Entonces ese es el laboratorio y tenemos acá este código QR. Si es que quieren saber más, ese es mi mail. Thank you so much. Estaba pensando algunas de las cosas que comentaste. ¿Qué piensas acerca de la realidad virtual del sonido, pensando en el futuro de estas tecnologías, juntándose, fusionándose la realidad digital y esta realidad? ¿Cómo ves la fusión entre estas, en el uso diario? Esa es una pregunta muy interesante. Yo pienso acerca de eso bastante, de hecho, y creo que pienso en esto como una escultura, como que estás esculpiendo con el mundo exterior cuando estás haciendo algo con la inteligencia artificial. Hay tanto que hacer con el sonido aquí, porque todavía se puede ver, estás en el mundo, pero también puedes hacerlo con tu teléfono, entonces está disponible ahí para ti y puede convertirse en una... Se siente como natural hacer esa relación, ¿no? Hay tantas personas que ya viajan escuchando diferentes cosas, entonces como una forma de usar estas nuevas tecnologías para fusionarse con esta realidad, porque son las dos cosas muy naturales para las personas. Bueno, yo no sé si tú has visto que este show que está en Netflix, El futuro de las cosas. Entonces tienen como el futuro de la comida, el futuro de los deportes, el futuro de los headsets o de los audífonos. Lo recomiendo. Y les voy a resumir un poco esto. Hablan de de cómo se va a relacionar digamos un ejemplo. Vamos a estar en un restaurante y vamos a estar hablando de algo. Y hay una mesa muy llena de gente al lado de nosotros. Y con nuestros audífonos vamos a poder manipular esta realidad. Entonces, como estas tecnologías de
con nuestros... Hoy día tenemos como cancelación de sonido, ¿verdad? Podemos tener un espacio claro de sonido, pero ahora podemos seleccionar objetos de este ambiente de sonido y podemos seleccionar, por ejemplo, a estas personas que están en esta mesa juntos, que son muy ruidosos, podemos apagarlos. Y podemos manipular esta realidad a través de estos equipos y con nuestros audífonos. Entonces, para mí, algo que yo pienso es que cuando tú estás en un lugar muy concurrido o en una sala, tienes cortinas, ¿no? Para mantener los espacios más oscuros o más frescos de la luz del sol. Pero ¿qué pasa con el sonido, verdad? Entonces he visto algunas tecnologías fusionándose, por ejemplo, en esta esfera en Las Vegas, que hace como que estos rayos de sonido, lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, podemos hablar y hablo en inglés, pero al mismo tiempo, si es que tú te mueves acá, me vas a escuchar en tiempo real en español, y así y así. Entonces son como rayos de sonido. ¿Cómo crees que estas tecnologías van a ser utilizadas para el tema de narrar historias? En estos ambientes de realidad mixta, donde estamos bastante cerca de crear esta magia, ¿no? Esta ilusión. Como dices tú, podemos escuchar cosas en estos marcos, pero también podemos interactuar con la realidad. Sí, creo que es muy interesante, porque encuentro que cuando se reporta, por ejemplo, que dices, se ven de una forma funcional, hay mucho potencial ahí, pero también me emociona con el tema de las historias. Por ejemplo, yo vi una obra increíble en el Teatro Nacional de Londres, Hannah, y usan audífonos binales y hablaban de una forma muy suave, muy gentil, y podías ir a otra sala y podías aún escucharla y se sentía como una relación muy íntima entre los actores, no tenían que hablar muy fuerte, y esa variación solo al escuchar con este tipo de audífonos. Y eso es una tecnología bastante simple. Y luego poder interactuar con el audio y poder cambiar tu viaje. O sea, siempre he pensado que es interesante con alguna persona que trabaja con la ingeniería del sonido. Ella diseña, se puede editar su música en el sonido, en tiempo real. Pero no he visto que nadie use eso en una historia, y creo que eso sería muy interesante explorarlo, especialmente pensando en bioética, pensando en cómo podrías escuchar a diferentes perspectivas de las personas acerca de una historia. Puedes entrar en una historia, en el mundo de la historia, y a través de tus movimientos puedes escuchar diferentes sonidos, y se puede hacer mucho con los archivos ahí de navegar a través de este viaje. Pero creo que el truco aquí es enfocarse en cómo es esa narrativa y cómo es ese flujo entre el viaje, dentro del viaje, y entre el espacio, ¿verdad? Sí, totalmente. Usar espacio como elemento narrativo. Bueno, me gustaría saber, porque creo que la bioética es algo bastante interesante y urgente estos días, ¿cómo crees que, de nuevo, estos ambientes de realidad mixta, más la inteligencia artificial generativa, entonces estamos manipulando la realidad con estas herramientas que son tan poderosas, pero ¿cómo es la bioética? ¿Cómo se ocupa la bioética de esto? Esta es una pregunta tan importante, y hay algo ahí que se está pensando mucho en bioética, pero una de las cosas más importantes es ser un eticista y entender la inteligencia artificial, y al mismo tiempo poder crear en inteligencia artificial. Tener eso junto es como... Bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de traer con el laboratorio, porque definitivamente hay preocupaciones alrededor con el tema de la inteligencia artificial, pero también tiene que ver como con el hacer, con la creación, en el crear, que uno como que encuentra estos problemas éticos. Entonces, como una colaboración entre los cientistas computacionales y los creadores, y trabajar juntos para crear cosas, para poder preguntar las preguntas
porque ya está aquí, ¿no? Ya no puedes decir que no está, entonces hay que involucrarse, pero luego, como un eticista, ¿cómo te involucras con esa tecnología para entenderla? Y también levantar todas las preocupaciones. Para mí es bastante urgente, de hecho, porque el hecho de que la IA ya está aquí es como en la punta del iceberg, ¿no? De lo que realmente está sucediendo. Entonces, ¿cómo crees que como los desarrolladores creativos debiésemos ser responsables de esta colaboración con la IA en crear esta nueva realidad en un mundo lleno de noticias falsas, de cosas que se caen, mundos que se quiebran? Entonces, desde el lado académico, con el instituto y tu trabajo, ¿qué recomendarías a las personas que trabajan en el desarrollo de estas narrativas, tomando estas herramientas? ¿Cómo podemos estar más conscientes en el uso de esto? Porque, como dices, me gusta el concepto de la inteligencia planetaria, entonces la relación, y de hecho estábamos hablando de esto el otro día, hay una conciencia que nos conduzca, puede estar hablando de esto y no solo nosotros hablar de estas herramientas, porque ya sabemos lo que pasa con las redes sociales. No tuvimos suficiente tiempo para entender lo que estaba pasando, pero hoy estamos ahí y tenemos niños que están muy afectados, y nosotros también, porque porque el desarrollo es muy, muy rápido, demasiado rápido, y nuestro cerebro y nuestra sociedad necesita más tiempo para entender el efecto real de esto. Pero la IA es aún más rápida, entonces desde el principio estamos en los primeros pasos de este bebé artificial, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué piensas o cómo impulsarías o le dirías a los creativos que tomen esto? Creo que ya están haciendo bastante al hacer arte que exponga este tema, pero creo que se trata de estas colaboraciones, como yo digo. Es difícil trabajar en la IA ahora, y es difícil saber cuál es la herramienta correcta para utilizar, el presupuesto correcto para poder hacerlo, pero yo realmente creo que es la colaboración desde el principio que ayuda a las personas, porque no lo veo como una separación entre los artistas y los cientistas computacionales. Ellos también están preguntando esas preguntas éticas, ¿no? Igual que los artistas. Entonces, pero ellos están teniendo que ganar dinero, digamos, en un sistema. Entonces, se trata de juntar a las personas lo más posible para que se puedan hacer estas preguntas y trabajar juntos. Ese proyecto que yo puse ahí es el ejemplo. Tenemos que hacer esto con los cientistas computacionales, con los neurocientistas, porque no se puede hacer esto sin la colaboración. Ellos pueden tener este proyecto, pero sin el lado creativo. Entonces, las personas tienen que juntarse y colaborar. Sí, es muy interesante. Y también en este caso que mencionaste, transformar estos espacios a través del sonido. Por ejemplo, las personas están en los hospitales, pero con estas narraciones podemos intentar llevar a estas personas a otros lugares. Entonces, esto es una forma fantástica, un ejemplo fantástico de cómo realmente podemos usar estas herramientas para traer bienestar a las personas que están en estas situaciones, habitando estos espacios. ¿Qué piensas que va a ser la mayor tarea o dificultad para poder desarrollar y conectar creativos con la medicina, con el otro lado de los profesionales? Porque en entretenimiento hemos visto muchos desarrollos. Para entretenimiento hemos visto, creo que estamos bien. El camino es bastante claro, pero luego entrar a los hospitales, trabajar con institutos como Johns Hopkins, ¿cómo crees que es la forma que debiésemos caminar o los próximos pasos para poder colaborar, para crear estos puentes entre estas áreas? Sí, creo que se trata, como lo que tú dices, como entrar en la infraestructura, lo que hemos estado los últimos 2 años intentando establecernos, porque ha habido un tema con las dinámicas de poder de esas relaciones, y creo que se trata de tener los fondos para poder experimentar juntos desde el principio, porque de otra forma podría convertirse en algo
que los cientistas quieren hacer una cosa, un proyecto, y allá hay más recursos en el mundo de los medicinos, de la medicina, más que en el arte. Entonces, la idea sería como que haga una concepción de estos conceptos juntos, en colaboración, y partnerships o asociaciones. Tener pequeños montos para poder experimentar, jugar juntos, entender que los dos crean en este proyecto, que los dos ganan con este proyecto, y de esta forma se sigue. Esa es una gran visión, de hecho, intentar entender cómo podemos fusionar estas diferentes realidades. Bien, it's time, es tiempo ya, tenemos que seguir. Podríamos en realidad estar hablando de esto por horas, así que muchas gracias.